Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Sierra y esto es Femme Affairs, Misión de Construcción. El día de hoy te quiero recomendar este libro que tengo en mis manos, que se llama Salud, Focos Rojos, Retroceso en los tiempos de la pandemia, de Julio Frenk, Octavio Gómez, Felicia Knaul y Héctor Arreola. Y bueno, es de Editorial Debate y te presento la primera edición de septiembre del año 2020, así que es una obra súper reciente y pertinente para el contexto de lo que estamos viviendo respecto a la estrategia de la contención de la pandemia. Dado que hablar sobre temas de salud pública representa un debate técnico y especializado, sobre todo en medio de esta crisis de comunicación y polarización social en las redes respecto a las rutas que se han seguido de manera correcta o quizá incorrecta en México respecto a la crisis sanitaria, quiero comentarte sobre el perfil de los autores. Por ejemplo, Julio Frenk es el presidente de la Universidad de Miami, fue director también fundador del Instituto Nacional de Salud Pública y fungió como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y se ha ocupado distintas posiciones directivas en la Organización Mundial de la Salud. Octavio Gómez es investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México desde el año 2010. Felicia Knaul es directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. Héctor Arreola es director ejecutivo de Tómatelo a Pecho Asociación Civil y coordinador de investigaciones en economía de la salud e investigador también del programa de universalidad y competitividad en salud de la Fundación Mexicana para la Salud. El propósito de este libro, según los autores, es por una parte discutir los cambios a lo largo de los últimos 40 años en las condiciones de salud y en el sistema de atención en el rubro del caso de México, y de analizar también cómo han cambiado drásticamente el perfil epidemiológico debido a que las infecciones comunes, la desnutrición y los problemas relacionados con la reproducción fueron ahora sustituidos por padecimientos no transmisibles pero mucho más mortales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el diabetes y los padecimientos mentales como las principales causas de muerte, que además hoy con la pandemia vienen desafortunadamente a agravarse por ser un factor de peligrosa comorbilidad. Por otra parte, pretenden reflexionar sobre las alternativas para alcanzar la cobertura universal en este rubro, como parte de las metas de los Objetivos sobre Desarrollo Sostenible. 3 aspectos son vitales a lo largo de 191 páginas de este ejemplar y sus 12 capítulos. Primero, la discusión sobre la visión de la actual administración en cuanto al desempeño del sistema de sanidad y sus propuestas de cambio, con énfasis en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. La recentralización de los servicios en materia para la población sin seguridad social y la reestructuración de la Secretaría de Salud. Segundo, en el análisis sobre la forma tardía y defectuosa y también poco transparente de las autoridades federales de salud en México en cuanto a la atención de la pandemia por COVID-19, y se hacen también reflexiones sobre el impacto de esta contingencia sobre la salud global. Finalmente, se hace un análisis muy interesante sobre el proceso de democratización de la atención sanitaria en el país, que se inicia en 1983 con la incorporación del derecho a la protección de la salud en el artículo 4 constitucional y que continúa en 2003, con la creación del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, que fue el Seguro Popular, y que se interrumpe en 2019 con la creación del hoy denominado INSABI. Y es que el tema de salud pública, hoy más que nunca, los ciudadanos de a pie hemos constatado que no es algo que deba ocupar solo a las autoridades, sino que por sus implicaciones corresponde en amplio y objetivo debate a la población total. La aplicación de una vacuna que al día de hoy no se halla, o no al menos de manera suficiente en México, es un tema que nos debe ocupar primordialmente como sociedad. Las medidas de contención para mitigar la propagación del virus, desde las acciones más básicas como quedarnos en casa, lavarnos las manos frecuentemente y usar adecuadamente el cubrebocas, son vitales, pero también lo es el poder atender en la efectividad logística que debe tener precisamente el gobierno federal en tan delicada tarea. El 2020 nos enseñó que la agenda sobre la salud pública es un tema que, más allá de la visión adecuada en políticas públicas, es también un tema de supervivencia social, como para dejarlo solo en manos de la opinión gubernamental. Es un tema que nos debe involucrar a todos y por ello leer sobre opiniones de expertos en la materia nos puede ampliar el panorama respecto de lo que se ha venido haciendo u omitiendo y si esta estrategia ha sido positiva o negativa. Te recomiendo este libro si eres administradora pública, pero lo mismo si eres estudiante o una ciudadana en general, pues como ya lo mencioné, estamos en una situación crítica donde nos es conveniente y además es parte de nuestra responsabilidad ciudadana el estar bien informados, más allá del encono de las redes sociales defendiendo o no a una postura ideológica.
sobre la eficiencia técnica, operativa y hasta ética respecto del manejo y contención de la pandemia, para que con argumentos objetivos podamos ejercer el soberano derecho civil de emitir nuestra opinión respecto de cómo nos ha tocado vivir esta pandemia y al menos tener un panorama más amplio de la magnitud de la crisis frente a la que estamos parados como nación. En el capítulo Palos de Ciego se relata el avance que se tuvo desde los años 80 en la ruta hacia la descentralización de los servicios de salubridad en todo México, y sobre cómo en la medida en que maduraron estas habilidades de los gobiernos locales, compartieron también las habilidades operativas y gerenciales. Este libro relata cómo durante todos esos años la descentralización que se fue ganando de a poco originó diversas capacidades técnicas, iniciativas e instituciones que, aunque con sus propios errores, se fueron perfeccionando en favor de la atención universal a la población, y que desafortunadamente desde la perspectiva de austeridad anunciada por el presidente López Obrador, muchas de las capacidades ganadas se han desvanecido en favor de la centralización y la desaparición de muchos de los brazos administrativos necesarios para esta tarea. No es esta una crítica sin sentido a una ideología del nuevo gobierno, sino más bien una exposición de razones bien fundamentadas sobre cómo y por qué se debería reflexionar sobre el fallo en la estrategia y quizá virar hacia otra perspectiva para no seguir perdiendo tantas vidas a causa del mortal virus. Por cierto, como aquí se relata, una de las lecciones más grandes de la pandemia es que la seguridad en salud es parte de la seguridad nacional, y que las bajas deberían ser consideradas de manera sumamente responsable, que lo primero que se requiere enfrentar de manera exitosa en una pandemia es un buen sistema de vigilancia epidemiológica, que al parecer, según los autores, ha sido un fracaso total en el país y se ha agravado por la opacidad en las cifras. Básicamente estamos ante un escenario donde hay un retroceso institucional al pasado en estos tiempos que requieren de medidas compensatorias ante los efectos propios de la globalización. Este es un libro que te dará datos específicos, estadísticos e históricos sobre el desarrollo de este sector y justificará en todo sentido el porqué de la crítica a la actual estrategia fallida del gobierno federal en cuanto a la contención de la pandemia. Si te interesa conocer cuáles son o deberían ser algunas lecciones y técnicas para entender lo que está sucediendo con la pandemia, sin duda debes conseguir este libro ya. En el análisis objetivo de la obra te comento lo siguiente. Lo bueno es que es un libro que sin lugar a dudas te proporciona los elementos, el contexto, los datos estadísticos e históricos necesarios para formarte una adecuada opinión sobre lo que le está ocurriendo al sistema de salud pública a partir de las reformas de este nuevo gobierno de la 4T, pero también de las repercusiones y su impacto en esta pandemia. Si aún no te queda claro lo que está ocurriendo y por qué las críticas a la estrategia respecto de la pandemia por COVID-19, este libro te puede ser de gran ayuda. Pues esta no es una crítica ideológica, sino una reflexión sobre lo que se ha realizado desde hace años y que incluso toca a otros gobiernos anteriores, pero desde una visión de sopesar qué es lo que está ocurriendo con la centralización de los servicios y cómo eso nos afecta a todos como ciudadanos, independientemente de la ideología, por el factor de la cobertura universal de los servicios de salud que deben ser garantizados de manera oportuna y generalizada en cualquier país. Lo malo es que si eres partidario ideológico de la 4T, quizá puedas asumir que es un libro para estar en contra del régimen y acabes de manera tajante por no leerlo, aunque te aseguro que esto no es así. Finalmente, lo interesante es que todas las afirmaciones se acompañan de datos y contextos específicos que pudieran restar objetividad a un tema tan importante como la salud pública, pero que aquí están bien fundamentados. Si te interesa saber más sobre este tema, ¿qué esperas para conseguir el libro? Nos vemos en el próximo video y recuerda, lee algo que te haga ver bien.